Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos porque la verdad que hemos iniciado un último periodo semestral en el cual estamos estudiando las escrituras a través de la carta a los romanos. Junto con un grupo de hermanos hemos iniciado este proceso y hemos vuelto nuevamente a hacer un estudio sistemático, un estudio ordenado frente a esta carta maravillosa. Nosotros queremos hablar acerca de ella porque creemos que cada vez que la hemos estudiado hemos sacado un provecho al máximo en todo sentido, en todo nivel. Por medio de los hermanos hemos estado escudriñando las escrituras y basándonos también en lo que Cristo nos dice, pero también lo que nos van aportando tanto los apóstoles, los profetas. Y en esta oportunidad, por medio de la carta, queremos conocer algunos aspectos importantes como parte de una escuela bíblica en la cual vamos compartiendo un mensaje maravilloso a través de la escritura. Para ello queremos pedir la dirección del Espíritu Santo y presentar de manera ordenada lo que la epístola o la carta que se pone por medio del apóstol tiene una posición importante en este sentido. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos acompañe en mostrar lo que queremos mostrarle a ustedes. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú en tu infinito amor siempre nos estás mostrando tus maravillas, nos estás mostrando mensajes de amor y principalmente estamos mirando las escrituras a través de tu luz, a través de tu vida, a través de tu ejemplo. Todo esto queremos mantenerlo a través del tiempo, Señor. Nuestra naturaleza humana nos lleva a pensar como seres humanos por lo general, pero la metanoia, el verdadero arrepentimiento, el cambio de nuestros paradigmas, tiene que ver con cambiar nuestra mente y corazón para que tú te posiciones en él por medio de tu Santo Espíritu y nos puedas mostrar las cosas como tú las quieres ver. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, la verdad que dentro de la posición de la epístola en el Nuevo Testamento es bien interesante porque luego de los evangelios, en los cuatro evangelios que nos presentan una panorámica, de hecho tres de ellos son llamados sinópticos porque nos presentan un mensaje, luego viene el mensaje de Juan, quien nos muestra la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios por medio de Jesús, viene eh, una carta de Lucas, que son los hechos de los apóstoles. Y luego de eso vienen las cartas paulinas, las cuales no están ordenadas de manera cronológica. En las epístolas y demás libros del antiguo, perdón, del Nuevo Testamento, no se hallan por ese orden cronológico que correspondería a una fecha de su redacción. Ya lo presentamos cuando hicimos el proyecto Lee tu Biblia, ¿verdad? Y en ese sentido, ya que lo que acá queremos rescatar es que se deben a una posición que está actualizada por una serie de factores históricos y doctrinales. Principalmente más que históricos son doctrinales para que la iglesia tenga un canon bíblico en el cual pueda estructurar su planteamiento hacia la vida de las personas. Han habido muchos intentos, muchos procesos y deseos de mostrar el canon bíblico desde un sentido cronológico, desde un sentido en el cómo fueron escritas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero la fe cristiana, los evangelios, cada uno de lo que está aportado desde ahí es para construir y mostrar a un Dios de amor, para mostrar realmente quién es Jesús, realmente de qué manera se puede presentar. Por eso que el progreso de la doctrina del Nuevo Testamento es llevarnos, como dice Hebreos capítulo 1 en adelante, el Señor nos quiso hablar de muchas formas y de muchas maneras, pero ahora nos está hablando por medio de su Hijo. Y también quienes quisieron mostrar al Hijo en su revelación, como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, entre ellos Santiago y muchos otros escritores, los mismos evangelios, ¿verdad? Entonces por eso es que tienen este orden.
Siguiendo en este punto, una serie de factores históricos y doctrinales que decíamos que nos ordenan la extensión, ocupando las más largas en primer lugar. Por eso es que la carta a los romanos posiblemente fue la última de las cartas escritas por Pablo. De hecho, ni siquiera las escribió Pablo, porque Pablo en su condición de ceguera, en la situación que él estaba, en situación de ser una persona ya mayor, lo más seguro, según lo que presentan muchos historiadores y teólogos, es que haya sido escrito por Priscila, la esposa de Aquila. Así que tenemos una carta, entre otras de las cartas que están escritas, escrita por una mujer. Te puede chocar, sobre todo aquellos que tienen una posición muy extrema con el ministerio de las mujeres. Pero, sin embargo, creo fehacientemente que tanto en la forma en que Jesús presentó su ministerio, como Pablo, un seguidor de Cristo, presentó su ministerio, y los apóstoles involucraron a las mujeres. Ya lo decía Pablo, el mismo que muchos cristianos ocupan para hacer callar a la mujer, dice, ¿acaso no es lícito? Lo dice por algunos de los discípulos. Dice, los apóstoles llevaban a sus mujeres en el ministerio. Cefas, quien es Pedro, llevaba a su esposa, cada uno de los apóstoles llevaba a sus señoras, incluso los hermanos de Jesús, que ya eran considerados apóstoles en el ministerio, estaban llevando a sus esposas a trabajar de manera ministerial. Por eso él también se sentía con el deseo de poder llevar a alguien en su ministerio. Tú ves al apóstol Pablo siempre trabajando con alguien, con Timoteo, con Bernabé, con Silas, etcétera. Bueno, estamos dando principalmente un preludio, un preámbulo para involucrarnos en el proceso de la doctrina en el Nuevo Testamento. Las epístolas de Pablo se ordenaron según la extensión, como veníamos diciendo, ocupando desde la más larga en primer lugar, en este caso la carta de Pablo hacia los romanos, que consta de 16 capítulos. Con todo esto, nos es permitido mostrar y discernir la mano de Dios en la sucesión de los libros tal cual ha llegado a nuestras vidas, seguidos por los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo, que nos informa sobre el descenso del Espíritu Santo y la formación de la iglesia, ¿verdad? Que son los hechos más importantes, y la extensión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Luego de eso, después exige una continuación de exposición de la doctrina apostólica. Eso es algo muy importante, que la doctrina apostólica nos lleva a plantearnos este desafío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bajo las epístolas de Pablo, bajo el título general de él como el apóstol de Jesucristo, el discernimiento espiritual y la providencia del Señor, que obraba por medio de nosotros de manera desconocida, nos va colocando en un puesto, en un lugar, y en la providencia de Dios, obrando por medios que nosotros desconocemos completamente. Es maravilloso cómo el Señor se va mostrando así por la persona de Pablo, ¿verdad? En cada uno de los lugares, Tesalónica, en las personas de los Gálatas, según los escritos, ¿verdad? De todas formas, está bien acertada la posición doctrinal de Romanos, que son base, que son una estructura básica para el desarrollo y el depósito doctrinal encomendado al apóstol hacia los gentiles. Recuerda que la iglesia comienza a tener una posición doctrinal ya desde los hechos de los apóstoles, personas desconocidas. Lo tenemos acá en una serie de temáticas relacionadas con personas que no conocemos, que iniciaron un proceso espiritual, que ni siquiera aparecen sus nombres. Pero el Señor usó, por medio del Espíritu Santo, para llevar el mensaje y extenderlo. Después de la muerte de Esteban, comenzó la persecución a los cristianos, y personas sin nombre, o sea, tenían un nombre pero que nosotros no conocemos, comenzaron a presentar el Evangelio en distintos lugares, y algunos de ellos
en Creta, algunos de ellos Lidia, algunos de ellos para los gentiles. Recuerda que el inicio fue que las colonias judías que existían de la diáspora iba a iniciar el proceso, pero luego esto se expande hacia los gentiles. O sea, no fue ni Pablo ni Pedro el primer predicador hacia los gentiles. Y eso es algo que a ti y a mí tiene que quedarnos claro. Porque si bien es cierto, ellos son quienes se manifiestan de una manera más clara, más cercana hacia lo que estaban presentando, el Evangelio por sí ya estaba preparado por personas anónimas. Pero en una buena lógica espiritual, hemos de, hemos de llegar a un punto importante y saber que en un primer término nosotros somos justificados en Cristo delante de Dios antes de poder meditar en lo que la iglesia y deleitarnos en la esperanza de la segunda venida de Cristo es como el Señor se va revelando a través del mundo, como el Señor tenía un proyecto desde antes de la fundación del mundo, como el Señor quería bendecir a todos, como el Señor quiere mostrarnos su amor de una manera espectacular. Romanos, en ese sentido, abre el ciclo epistolar del Nuevo Testamento y a la vez echa firmemente el fundamento de la doctrina de Jesús y revelado por medio de los apóstoles, quienes eran mayordomos del ministerio de Cristo. Por esta operación del Espíritu Santo, porque como bien decíamos, el hechos de los apóstoles son los hechos del Espíritu Santo en realidad. Con este libro se encomienda la atención tanto en el lugar que ocupa después de la narración de los hechos para presentar la postura doctrinal. Mientras estudiaba en un seminario teológico, esto es algo anecdótico, un pastor muy prominente hacía una división entre los que seguían al apóstol Pablo y los que seguían en la mirada desde Lucas, para hacer una división entre lo que un grupo de cristianos vivía ciertas experiencias y otros grupos de cristianos no las vivían. Qué tosudez y qué ridiculez. Qué forma o qué mala forma de poder entender el cristianismo. ¿Cómo hemos hecho una división absurda en ese sentido? ¿Cómo hemos hecho una división que no viene del Espíritu? ¿Cómo hemos hecho una división que no corresponde? Los seguidores de Lucas y los seguidores de Pablo. Eso no coincide con las escrituras. Pablo ya lo venía diciendo, algunos siguen a Apolo, otros me siguen a mí, otros siguen a Bernabé, otros tienen otras personas, pero somos uno en Cristo. Y eso es lo que a ti y a mí nos debe interesar. Por eso quiero iniciar este proceso dando ese énfasis, porque cada uno de nosotros está siendo uno en Jesucristo. Nuestro Señor no tiene regalones, no tiene favoritos. Esa tontería de los cristianos de mostrar que porque creen tener una doctrina por sobre otros grupos cristianos, es lo mismo que experimentó el pueblo de Israel. Cuando Dios, por medio de Abraham, quería bendecir a todas las naciones, por medio de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿A cuántas? ¿A un grupo especial? Perdón, a todas. Que el Señor te bendiga ricamente y como decimos en este canal, gracia y paz. Quédate con nosotros porque vamos a seguir introduciendo este tema de Romanos y nos queda una amplia gama de expresiones que debemos dar un piso para que tú y yo podamos comprenderla de mayor forma. Que el Señor te bendiga. Amén.